Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo os dejo una intervención que hice en el programa Economía para quedarte sin amigos. En el vídeo podréis ver la situación económica china, con especial énfasis en su sector inmobiliario y también en su sector financiero. En concreto voy a analizar hasta dónde llega la burbuja inmobiliaria china y la posible contaminación al sistema financiero chino y las ramificaciones, evidentemente también, que podría tener una implosión económica de China al resto del mundo. Entre medias voy a explicar algunos conceptos financieros como qué es una sobrevaloración de activos, cómo calcularla y detectarla, y también voy a hacer algún comentario y analogía entre la situación inmobiliaria y financiera china actual con la situación inmobiliaria española de los años 2000 y un poquito después. Por último, también voy a analizar un tema que ya he tocado recientemente en el canal. En concreto voy a hacer un resumen de la situación de Sri Lanka y del suicidio ecológico o económico que se han llevado a cabo a sí mismos. La agricultura ecológica, pues al final, tiene muchísimo potencial. Eso sí, potencial para causar hambrunas, por desgracia. Bueno, espero que os guste el vídeo. Allá va. Bueno, pues hoy vamos a hablar del mercado inmobiliario chino, entre otras cosas, porque ni Domingo ni yo nos vamos a comprar un piso en China. Nosotros pero no, interesa el pero parece ser que hay mucha chino. gente que sí se lo va a comprar o que se está construyendo mucho. Entonces, Pero casi empezamos por ahí. Hay burbuja en China, Daniel. Tenemos que tener miedo porque, claro, si la burbuja en España, cuando explotó entre 2007 y 2009, generó la que generó, 15 años después todavía arrastramos buena parte de las consecuencias de aquella explosión. Si explota la de China, da la sensación de que explotaría el mundo. Sería otra, los dinosaurios volverían a extinguirse. Sí, bueno, estas noticias pues saltaron pues a la luz pues en 2021, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, lleva mucho tiempo lo de las ciudades fantasmas encima de la mesa, pues vemos en noticias y cosas de esas, ciudades vacías y decimos, bueno, eso es seña de China. Debe haber... pero es cierto que estamos escuchando estas noticias desde inicios de los 2010. Y oye, que va a explotar la burbuja, y que va a explotar la burbuja, y que va a explotar la burbuja, y la burbuja no explota nunca, y no parece que explote. Pero ahora bien, hay datos duros, ¿no? Un poquito detrás de todo esto, que nos dicen, bueno, quizá a inicios de los 2010 la burbuja no era tal. Y que hubiera ciudades vacías era más un fruto de la planificación estatal, de construir allí donde nadie lo necesita, que más eso que un mega burbujoncio en toda China. Ahora bien, desde 2014 los flujos de entrada de capitales a China empiezan a caer y de hecho ya hay casi salidas de capitales desde entonces, y desde 2014 hay una política en China de tener tipos de interés muy bajos. Y esta política en China, pues ya la conocemos nosotros, ¿verdad? Estabais hablando de los problemas que había sufrido España en su crisis inmobiliaria. Pues nosotros tuvimos los mismos problemas. Tipos de interés ultra bajos durante mucho tiempo, pues aquellos bienes, mira, estamos hablando ahora de bienes de capital, pues aquellos bienes que son duraderos, bienes de capital de muy largo plazo, tienden a inflarse mucho más. Ahora vamos a ver qué es exactamente eso de inflarse si queréis, pero bueno, tienden a inflarse mucho más cuando hay tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo. Además, el mercado de la vivienda es un mercado que se hace demanda, o su demanda viene principalmente, a no ser que seas, no sé, una especie de meganarco o algo así, pero nadie compra una vivienda así a tocateja, toma, en billetes pequeños no consecutivos, ¿verdad? Eso no lo hace casi nadie, que su dinero sea limpio. Entonces, usualmente, es demanda pasa lo mismo con los automóviles, es demanda que se hace con crédito. Entonces, si te dejan muy barato el crédito, pues la gente resulta que lo demanda mucho. Entonces, desde 2014 hay una política pura y dura en Estados Unidos, iba a decir, en China, de tipos de interés muy bajos. Y eso parece que ha inflado varias burbujas en el país, y la más grave, claramente, o pues parece que claramente, es la burbuja inmobiliaria. Y ahora, esa burbuja inmobiliaria, ¿dónde la podemos ver? La podemos ver, quizá el indicador clave, esto no es el precio contra la renta. En cualquier activo financiero, una burbuja viene dada más o menos... Bueno, hay varios indicadores, ¿no? Pero un indicador muy claro es lo que llamamos ese price earnings. Ese price earnings básicamente es un precio contra la rentabilidad del activo, contra el ingreso del activo o el beneficio que te da el activo. Entonces, en este sentido, China o las ciudades chinas, ahora vamos a ver también que no en todas las ciudades es esto igual, pero las ciudades chinas tienen una rentabilidad de la vivienda bajísima, un 2%, mucho más baja que en España, y más baja incluso que en España en el pico de la burbuja. Entonces, tener una vivienda casi no da rentabilidad. Necesitas 60, 70, 80 años para recuperar la inversión de la vivienda. ¿Qué significa recuperar la inversión de la vivienda? Alquiler, básicamente. Eso es. O sea, la idea es, a ti te cuesta la vivienda una cantidad, pongamos, te cuesta la vivienda 500.000 euros, y al precio al que podrías alquilarla cada mes,
así es como un negocio pues se rentabilizaría, necesitarías 50, 60 años, como dice Daniel, para llegar a amortizar esa cantidad inicial. Y eso es mucho tiempo No merece la respecto pena, a lo que es claro. habitual en otros países. De hecho, en España lo que ocurrió en el momento culminante de la burbuja inmobiliaria de 2006-2007 es que efectivamente a las viviendas españolas les pasaba lo mismo. No tanto, no 50-60 años, pero sí que el PER del alquiler. En aquel momento el Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo, hacía un estudio todos los años de cuál era el PER del alquiler. Es decir, cuántos años necesitabas tener alquilada una vivienda para pagarla. Y en aquellos años alcanzó máximos históricos y, era un dato que nos llevaba a pensar, efectivamente, por aquí podemos estar generando una burbuja porque estamos pagando en términos financieros mucho por ese activo. Entonces, sí. En China están muy por encima incluso de lo que nosotros muy por llegamos encima a ver. Son las ciudades más sobrevaloradas del mundo. Curiosamente, la primera ciudad no china que está más sobrevalorada es Taipei. Que, hombre, no es China, pero casi que China. Después, pues Buenos Aires, Múnich, París, todas esas ciudades que son, Londres, son ciudades que todo el mundo dice, Dios mío, son unos precios que no puede pagar nadie. Bueno, pues todas esas ciudades están mucho menos sobrevaloradas que Shenzhen, que Guangzhou, que Beijing, que Wuhan, que estaba de moda Wuhan, ¿verdad? Pues también ultra sobrevalorada. Entonces, otra vez, ¿qué significa que esté sobrevalorada? Lo podemos ver en términos de PER, que es básicamente ese Price Earning Ratio, que es básicamente pues cuánto te cuesta en función del ingreso del activo. Tenemos que pensar que al final una vivienda es un bien de capital, si lo queremos ver así, que da una rentabilidad. Y la rentabilidad puede ser explícita, pues, compro la vivienda y la alquilo, o la rentabilidad puede ser implícita, lo que se llama en finanzas unas cuasirrentas. ¿Qué es una cuasirrenta? Pues en vez de tener que pagar un alquiler, me ahorro el pago del alquiler. Entonces, ya sea porque sale dinero o porque deja de salir dinero, la vivienda es una inversión. De hecho, es una inversión en tus servicios de habitación futuros, los próximos 30, 40, 50 años. La pregunta es, ¿merece la pena la inversión o no? Todo el mundo, cuando tiene un dinero, un capital, tiene que preguntarse, ¿esto da suficiente rentabilidad como para compensar, por ejemplo, el tipo de interés que tengo que pagar? Porque si no, pero ni aquí ni en China se lo pregunta nadie. A ver, entonces, vamos como vamos. Entonces, como digo, este indicador, que es un indicador clave, está ultra sobrevalorado. Pero no es el único. Hay muchos más. Por ejemplo, ¿cuántos años necesitas de media con un salario medio en China? ¿Cuántos años necesitas de ese salario para pagar la vivienda? Y esto ha ido creciendo, y otra vez China es el país más alto del mundo. Creo que solo después, tengo los datos por aquí, pero creo que solamente después de... Bueno, yo estaba viendo por ciudades precio de vivienda respecto a ingreso per cápita y me salía Shenzhen, Pekín, Manila, curioso, y luego Shanghái, Taipei, que es cierto que no es China, pero bueno, Taiwán, Guangzhou. Es decir, es verdad que en esa ratio es precio de vivienda respecto a lo que ganan sus habitantes, precio entre ingreso per cápita. Las más altas del mundo. Las más altas del mundo también, y muy por encima de esas ciudades que ha dicho Daniel, que claro, dice uno, hombre, si a nosotros nos preguntan en qué ciudades es lógico que el precio de la vivienda sea muy alto, efectivamente, las capitales de los países occidentales y aún más las capitales europeas. Digo aún más las capitales europeas porque Estados Unidos es un país muy extenso y en el que estar en el centro, salvo en Nueva York, probablemente no sea tan relevante. En las capitales europeas, el centro de París, de Londres, de Múnich, incluso en España, de Madrid y de Barcelona, es lógico que sea muy caro por muchas razones, desde estético, turísticos y de calidad de vida, regulación de la construcción. Regulación de la construcción, un entorno laboral en el que cerca del centro suele haber muchos centros de negocio también. Entonces tiene cierto sentido. Entonces, que por encima de esas ciudades, de las grandes capitales occidentales, en las que intuimos que es bastante lógico ese altísimo precio del metro cuadrado, estén todas las ciudades chinas, llama mucho la atención. Claro, no es una ni dos, porque uno puede decir, bueno, es una o dos, no pasa nada, está muy concentrada la burbuja. No, hombre, son todas las prime, todas las ciudades ellos las separan en tier 1, tier 2, tier 3, todas las prime están ahí arriba. Ya, pero es que entonces la dictadura de Xi Jinping quiere que la gente tenga propiedad privada. Bueno, es que cuidado con la propiedad privada, porque lo que tú tienes en China es un usufructo, que es un disfrute de la propiedad sin que sea tu propiedad. Es decir, en cualquier momento te llega el gobierno chino y te dice... ya se canceló el usufructo. De hecho, un usufructo es disfrute, simplemente. Hasta que yo lo diga. Tienes un periodo que son 80 años. Entonces, por eso China aparece muy bajo en todos los índices de propiedad
del mundo. O sea, si ves el índice de libertad económica, uno de los más importantes es defensa de la propiedad. China parece muy bajo, a pesar de que más o menos tiene una seguridad jurídica que si no te metes en política te dejan más o menos en paz. Si no te metes en política ni en las empresas estatales, más o menos te dejan en paz. De hecho, es una economía relativamente libre en ese aspecto. Pero como te metes en política, estás muerto, claro. Pero es verdad que no te dan la propiedad ni de tu vivienda ni de tu terreno. Son 80 años de usufructo. En otras cosas, si hay propiedad privada, ahí no. Y luego, evidentemente, es un usufructo que podría caerse en algún momento si eres alguien incómodo políticamente. De hecho, pues eso pasa constantemente. Entonces, bueno, pues propiedad como tal, no. Otro indicador también clarísimo de que hay una burbuja en China es el tema de la contribución del PIB del sector de la construcción. En España tuvimos un año que superó el 25%, solo un año. Y durante muchos años superó el 20%. Y era una barbaridad. Y todo el mundo estaba diciendo, madre mía, vaya burbujoncio tenemos aquí montado y no pasa nada porque nosotros vendemos sol y playa y se puede construir mucho porque los extranjeros vienen. No era verdad, pero pues, evidentemente lo descubrimos de forma muy grave nosotros, ¿no? Ya me estáis cortando, ya voy. En China lleva varios años rozando el 30%. Es decir, nosotros tuvimos un año por encima del 25%, China no ha llegado nunca al 30%, pero está varios años por encima del 25%. Varios, no uno, ni dos, ni tres, varios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve un indicador solo, pues puede decir, uy, cuidado. Sí, vamos a buscar una explicación, a lo mejor hay alguna razón peculiar del país. Uno detrás de otro, pues las alarmas saltan, evidentemente, y las alarmas saltaron con los desarrolladores o promotores inmobiliarios chinos de ellos. Quebrando, que supongo que vamos a hablar en el siguiente segmento, sí. Quebrando por doquier, por todos lados. Dani, cuéntanos, a ver, hay como 4 desarrolladores que lo llamas tú, pero que son 4 promotores inmobiliarios muy grandes, ¿no? En China. ¿Y qué les ha pasado con Xi Jinping? Bueno, lo que les ha pasado es que han empezado a quebrar. El más grande, Evergrande, que pues llenó los titulares por todos lados, pero han empezado a quebrar y se dice que ha sido una quiebra casi buscada por las autoridades chinas. Las autoridades chinas han empezado a decir, en 2021, tenemos una burbuja aquí enorme, los mismos problemas que estamos viendo nosotros los han visto ellos y han dicho, esto hay que pararlo. Hay que pararlo antes de que sea demasiado tarde. Aparte, ellos están muy preocupados por su sector tecnológico, sus exportaciones tecnológicas. Ellos consideran que es lo que tienen que hacer China. Exportar tecnología, exportar productos con un alto valor añadido. Entonces, lo que están intentando hacer era un aterrizaje de este sector para dedicar más recursos de la economía al sector tecnológico. Entonces, lo que hicieron fue poner una política, la llamaban las 3 líneas rojas, que bueno, básicamente son políticas de cada promotor inmobiliario tiene que tener una relación de activos pasivos concreta, tiene que tener una relación de deuda concreta, y son ratios financieros, básicamente. Y si no los cumples, no te puedes endeudar ni un céntimo más, ni renovar la deuda, lo cual es complicado. Sobre todo, y esto es un problema, fue un problema grande para Evergrande, pero también para otros que empezaron a quebrar, Cynic, por ejemplo, tenían mucha deuda de corto plazo en relación a la deuda de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tienes deuda de corto plazo significa que caes una de dos, o tienes unos ingresos operativos que te den suficiente entrada de cash para repagar esa deuda, que ahora vamos a ver que no los tienen muchos, o tienes que estar constantemente renovando la deuda. Así funciona un banco, básicamente. Un banco tiene que estar constantemente renovando su deuda y si los depositantes, que son los deudores del banco, no se la renuevan, el banco muere. Pues los promotores inmobiliarios chinos estaban en una situación muy similar a finales de en 2021, que es cuando les ponen estas líneas rojas. Entonces, es un daño autoinfligido, si lo quieres ver así. Sí, pero esto es importante, sobre todo en la comparación con España. No es tan diferente lo que ocurrió en España. Es decir, en España la burbuja explota, empieza a haber signos de que aquello ya no da más de sí alrededor de 2007. Pero los verdaderos problemas en la calle se sintieron probablemente más bien en 2010, 2011, los años complicados desde el punto de vista país y en los que estuvimos muy cerca a la quiebra, fue 2010-2012. Lo que ocurrió entre 2007 y 2010 es que se intentó aguantar que el castillo de naipes no se viniera abajo renovando, o sea, los bancos básicamente lo que hacían era dar patada para adelante para no reconocer la cantidad de impagados que tenían en sus balances. Hombre, porque sabían que iba a ocurrir lo que finalmente ocurrió, que fue un banco malo que le tiró al contribuyente todas mis pérdidas. Exactamente, ¿no? Pero entonces es más o menos lógico que los chinos hayan tratado de aguantar y de repente ahora dicen ya no podemos aguantar más. Han hecho lo mismo que hicimos nosotros en 2010. Hay que aflorar la realidad. Entre 2010 y 2012, todas las ruedas de prensa a las que asistíamos, los periodistas en España, eran de
aquellos famosos informes que pidió primero el gobierno del PSOE, primero con Elena Salgado y luego con Luis de Guindos, que eran informes sobre qué hay de verdad en el balance de los bancos. Y entonces, en este caso, ahora China lo que está tratando es de decir qué hay de verdad en el balance de nuestras inmobiliarias o cómo pueden aguantar o no pueden aguantar esos préstamos que han concedido o esas casas que en teoría van a vender pero que no les generan ningún que además creo que venden sobre plano. Eso es algo que en España no se hace tanto. Yo vivo en Guatemala ahora, bueno, me habéis presentado como profesor de la UFM, allí se hace exactamente lo mismo que en China. Es decir, tú pagas un montón de dinero antes y vendes, como tú dices, sobre planos y te hacen un descuento, el que sea. Claro, sobre precio de burbuja el descuento, pues la verdad que no importa mucho. Y es una de las fuentes de financiación principales de los promotores inmobiliarios chinos. Simplemente es deuda que se paga en vivienda. Es decir, es deuda, tú debes dinero, sí, debes un dinero el que sea, pero el dinero es pagable en especie. ¿Por qué? Porque el que te está financiando es el comprador final de la vivienda. Entonces el comprador final de la vivienda va pagando cuotas y al final le tienes que dar una vivienda. Es uno de los problemas que no sé muy bien cómo, porque no hay demasiada información ahora, cómo ha solventado Evergrande. Porque Evergrande, que llegó a ser el mayor promotor inmobiliario del mundo, y ahora es el segundo o tercero, pues Evergrande ha impagado y muchos de sus desarrollos inmobiliarios no van a ver la luz nunca. Entonces había mucha gente quejándose, diciendo, yo he pagado un montón de dinero, ¿dónde está mi vivienda? ¿Dónde está mi casa? Dame mi casa. Es un problema que, como digo, en España quizás no tuvimos nunca o tuvimos quizás en alguna cooperativa, ¿no? Es lo más parecido quizás a una cooperativa. En las cooperativas pudo ocurrir eso, de hecho ocurrió. Pero quizá no era el grueso. En España el problema lo tenían los bancos. Lo tenían los bancos. Que habían prestado dinero a promotores que luego no eran capaces de devolver el dinero a los bancos. Porque no vendían. Porque no vendían la casa o habiendo hipotecas muy altas a gente que empezó a perder su trabajo y tampoco devolvía esa hipoteca porque no tenía trabajo, China, porque había perdido ingresos. También los bancos complicaditos. Por eso en España el problema se concentró en los bancos porque tenían unos activos que no eran tales. Claro, si tú tienes un préstamo, tú dices, yo le presto a este señor 100.000 euros para que se compre una casa y te deja de pagar, el activo ya no son los 100.000 euros que en teoría te va a ir repagando mes a mes, sino que le tienes que aplicar un descuento y entonces llega un momento en el que los activos no son suficientes para equiparar tus obligaciones, tus pasivos. Ese fue el problema de los bancos. En China dices que está primero concentrado en que las las constructoras han cobrado y luego no están haciendo sus casas, con lo cual esto es un problema. Tienes a mucha gente diciendo, oye, ¿dónde está el dinero? Pero me imagino que los bancos también... También, claro, porque los bancos los bancos son bancos públicos, casi todos. En China hay lo que se vino a llamar después de la burbuja y de los problemas de 2012, shadow banking, que sí es privado, que no tiene acceso al Banco Central. Básicamente cuando vas a comprarte un coche y te llega el tío que te está vendiendo el coche y te dice, toma una financiación si quieres aquí. Eso es lo que llamaríamos quizá de forma peyorativa shadow banking. Es una financiera que no necesariamente es un banco, que tú no puedes dejar un depósito allí, cosas así. Eso sí es grande en China, pero el sector bancario... Casi todo, no todo, pero la gran mayoría, los más importantes, son bancos públicos o controlados públicamente. Sí, por el Partido Comunista Chino. Por el Partido Comunista Chino, efectivamente. Son nuestras cajas de ahorro. Solo hay cajas de ahorro. Imagínate una economía donde solo hay cajas de ahorro. Qué desastre sería eso. Bueno, pues son nuestras cajas de ahorro con esteroides. Y digo con esteroides con toda la intención del mundo, porque el sector bancario chino son 4 o 5 veces el PIB de China. PIB de China son 16 billones de dólares. Es decir, es una cosa gigantesca, unos 50 billones de... ¿Cuántos son 50? Llega un momento que te dicen $1 millón y sabes cuánto más o menos es, ¿verdad? $1 millón. Pero cuando te dicen 50 billones, ¿qué leches es eso? Bueno, pues la mitad del PIB del mundo. Para que te hagas una idea. La mitad de la capitalización bursátil del mundo. Eso es el sector bancario. Ese es el sector bancario chino. Esos son los balances, la suma del balance del sector bancario chino. Y que se estima que aproximadamente más de la mitad está metido de alguna manera en el sector inmobiliario chino. O sea, fijaros, tenemos un cuarto de la economía mundial metido en el sector, financieramente hablando, metido en el sector inmobiliario chino. O sea, si eso se cae, las ramificaciones que puede tener por todo el mundo son incontables. Y de hecho, ya hay signos de agotamiento en el sector financiero chino. El sector financiero chino, al final, como es público, como tiene el Banco Central detrás... Sí, bueno, tiene el Banco Central detrás, que tiene 3 billones de dólares de reservas, que puede aguantar muchos golpes, pero los golpes no son infinitos. Acabo de decir que hay 50 y tantos en el sector financiero chino y 20 y tantos ligados al sector inmobiliario. Es decir, oye, que China puede aguantar mucho, que además
los principios financieros de un banco público no son los mismos que los principios financieros de un banco privado, es decir, pueden aguantar más los golpes, pero tampoco es infinito lo que pueden aguantar, o que las cajas aquí también quebraron por mucho apoyo público que tuvieron. Entonces, lo que estamos diciendo es que están complicados. Y aparte, ¿dónde podemos ver que están complicados estos bancos? En dos cosas. Primero, el mayor banco privado del país ya tiene graves problemas para hacer frente a su deuda. Es un banco que lleva durante mucho tiempo ya con problemas, que ha saltado a la palestra muchas veces por caídas de acciones, por saber que está involucrado con préstamos muy complicados, que no le pagan, que incluso si quebrara no sería un problema para el país si solo tuviera ese banco, porque es el mayor banco privado del país, pero como estamos diciendo, la mayor parte de banca en China es pública, por lo tanto, estatal. Si el resto no tuviera problema no pasa nada. Pero otra vez, esto es simplemente un indicativo de cómo están las cosas en el sector financiero. Y están... Oye, que el mayor banco privado del país está con problemas gravísimos al borde de la quiebra. Tenemos también que, esto ha salido esta semana, tres bancos chinos con más de 1 millón de depósitos de clientes han congelado los depósitos. ¿Qué significa congelar los depósitos? Pues que si vas al banco, que no te pagan. Y claro, con China tampoco te puedes quejar mucho, porque lo mismo te pegan un palo. Pues te meten en casa. Te meten en casa, eso es, ahora lo están levantando eso. Pero te meten en casa y te joden. Bueno, a nosotros también nos metieron en casa. Pero la idea base aquí es que, oye, pues tienen $1,5 billones que están congelados entre bancos chinos. Y están diciendo, y esto puede que tengan razón, la banca china es una banca muy vinculada al regional, excepto algunos bancos muy grandes. Y esta banca regional tenía es lo que están diciendo las autoridades chinas, pero como tampoco te puedes creer nada, no pueden captar depósitos fuera de su región. Y mediante la banca online estaban captando depósitos fuera de su región. Entonces han dicho que por eso se les bloquea los depósitos. Pero claro, oye, y si pues bloquea el depósito que has captado fuera, no bloquees el mío. Pues que han bloqueado todos, de 3 bancos, que se dice pronto. Entonces ya hay indicativos de que quizá... Y vienen con cuentagotas y son más bien noticias en el margen y no podemos saber exactamente hasta dónde llega esto. Lo que sí sabemos son las grandes cifras, que son las que yo he Cosa que da mucho más miedo. Cosa que da más miedo porque claro, no sabes. No pasa nada hasta que pasa y pasa de golpe. Ese es el problema. Lo bueno y lo malo. China, en el lado malo, lo estamos viendo. Esa burbuja, planificación centralizada, sigue habiendo mucha planificación y un partido comunista que sigue tratando de manejar la economía. Lo que nunca le ha salido bien a nadie, mucha gente dice, pues justo China va a ser el primero. Yo siempre dudo, no le ha salido bien a nadie, yo creo que tampoco le va a salir bien al Partido Comunista Capitalismo chino. de Estado lo llama Albiac. Sí, en realidad yo creo que es comunismo con gotas de mercado. Están jugando a un juego haciéndose trampas al solitario. Pero también envejecimiento muy acelerado en los próximos años, todavía no ha llegado probablemente todo, pero va a llegar. Parte de la mano de obra poco cualificada y muchas diferencias regionales. Esa sería la parte mala. En la parte buena, tiene todavía margen de crecimiento, es decir, sigue siendo un país de una renta per cápita muy inferior a la de los países occidentales, con lo cual puede aprovecharse de las mejoras tecnológicas de las que los países occidentales ya nos llevamos aprovechando muchos años. Mercados, grandes mercados emergentes, además, que están creciendo mucho, muy cercanos, que si Vietnam, que si India. Tasa de ahorro bastante elevada, creo que siempre se ha dicho que los chinos ahorran mucho, y flexibilidad, como tú decías, si no te metes en política hay muchos sectores en los que es relativamente flexible pero y dinámico. Pueden ahorrar hasta que digan negocios. Que eso se lo quitan, ¿no? Sí, pero bueno, pero todavía lo tienen. Entonces... Pero es alucinante cómo el ser humano chino quiere tener su casa y quiere ahorrar, ¿eh? Sí. Cómo tiende el capitalismo pese a su educación de años y de décadas. Entonces... De las dos partes, la buena y la mala, ¿cuál crees tú que va a pesar más? Uy, no lo sé. Esas son las cosas que ya sabes que a los economistas no nos gusta. Bueno, a ti también, te lo preguntan cada 2 por 3. Luego llega seguro, Taleb, ¿no? y ya... Mójate y di algo. Bueno, vamos a ver por dónde podemos salir. Bueno, sí, China tiene el grave problema demográfico. Son viejos antes que ricos, ¿no? Es lo que se ha dicho durante mucho tiempo por la política de hijo único, que ya la medio... No está fuera, pero la medio quitan, sobre todo en centros urbanos. Pero les da igual, porque siguen sin tener niños. Siguen sin tener. O sea, tienen a lo mejor algo más, pero siguen teniendo una tasa de natalidad muy baja. Sí, o sea, en los países desarrollados nos hemos hecho primero ricos y luego viejos. Entonces, mal que bien, la verdad que con sistemas de reparto como el que tenemos en España y todo, pues es un desastre igualmente, ¿no? Pero mal que bien, pues a un tipo le puedes quitar la mitad de lo que gana para pagarle a... O sea, yo no quiero decir que estoy de acuerdo con esto, ni mucho menos, pero no lo matas liberal, de hambre. Domingo, ¿este es liberal? Está claro que no estamos de acuerdo, pero se puede sostener el chiringuito durante unos años, incluso, bueno, pues eso, lo hace sostenible con ese estancamiento económico que
traemos en los países Sí, que occidentales de llevamos hace una 20 o década y 30 media, años. que nos quejamos de Japón, pero en España vamos una década y media perdida ya. Por o eso, sea, pero lo sostienes. Pero tú lo que dices es que en China, cuidado, que es que no son tan ricos como para sostenerlo. eso es, Claro. o sea, el problema es ¿qué le puedes cobrar a alguien que tiene un salario muy bajo? ¿Qué le puedes quitar? Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Branko Milanovic, que tiene aunque es muy de izquierdas él, pero ya sé que me vas a criticar ahora, pero bueno, no, él dice, bueno, ¿hasta dónde se le puede extraer renta a alguien? Pues hasta el nivel de subsistencia, que son aproximadamente, la gente dice, $300 al año. Si alguien cobra $300 al año y le quitas $1, lo matas de hambre. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, si tienes gente, evidentemente China está muy por encima de eso, pero la idea es que no le puedes extraer rentas o ingresos a alguien. Yo os he dicho que yo vivo en Guatemala, pasa un poco lo mismo. Si tienes mucha gente en el nivel de subsistencia, no le puedes cobrar nada de impuestos. Porque si le quieres cobrar un impuesto, primero se lo vas a tener que cobrar en especie, como hacían las cortes medievales, con una corte itinerante, porque le tienes que cobrar en especie a la gente, o no le puedes cobrar absolutamente nada. Entonces, China está más, sobre todo la parte, no la costa de China, pero está mucho más cerca de eso. Por lo tanto, bueno, pues cuidado con hasta dónde puede llegar La capacidad del Estado para extraer recursos, redistribuir ahí. Es limitada. En la costa sí, para porque esa tienen niveles de desarrollo como para esa los de población muy España. envejecida. Sí. Es decir, el problema es que va a tener una población muy envejecida a la que se supone que el Estado tiene que sostener y no va a tener Que recursos pensionar, para sostener. sí, Eso sí. es un tema de recursos puros y duros. Luego, China, es verdad que China tiene pues es un partido comunista, ¿no? En el poder, pero su modelo de desarrollo lo están empezando a dejar, y su modelo de desarrollo era muy exitoso, que es el de las zonas económicas especiales. ¿Qué es una zona económica especial? Bueno, pues básicamente... Un campo de esclavos. No, Ah. para nada. No, una zona económica especial es un lugar donde las leyes generales del país no aplican. Y simplemente dejas, en el caso concreto de China, se dejó en toda la costa explorar a las autoridades locales capacidad fiscal y regulatoria. Lo cual es algo muy bueno. Le dijeron, oye, en Shanghái tienes tu hub, que puedes hacer ahí un poco lo que te da la gana. No lo que te dé la gana, políticamente no, pero económicamente pon las reglas que tú quieras. Y les funcionó muy bien porque hubo competencia entre todas esas zonas económicas especiales y la costa de China se desarrolló mucho. Tanto como que luego fueron probando y ya toda región de China tiene una zona económica especial. Toda. Mínimo una. Y muchas veces varias. Entonces todo eso funcionó muy bien, es el capitalismo real. Y esa es la parte de la economía que sí es muy libre. Que aproximadamente son 2/3 de la economía. Ahora bien, todo eso es lo que se está retrayendo ahora. Todo ese modelo que les funcionó muy bien, ese modelo pues que funciona muy bien, como digo, para desarrollar toda la costa china y tienen niveles de desarrollo parecidos a los del sur de Europa, pues todo eso se está yendo. No digo que esté fuera, pero todo eso, pasito a pasito, está haciéndose cada vez más pequeño, y las empresas estatales chinas, que son un monstruo y una máquina de perder recursos y dinero, financiada por el sector privado, que sí funciona muy bien, todo eso está creciendo. Entonces está creciendo la parte de la economía centralizada china, que eso sí es más un campo de esclavos que el otro, está creciendo a costa de la otra parte. Entonces esa es la parte fea, donde China, yo creo que puede claramente implosionar todos esos sectores como el acero, el cemento, que están Con corrupción, claro. y con una corrupción brutal, ultra subvencionados. Todos esos sectores, a medida que se hagan más pequeño el sector privado, no lo pueden parasitar menos, porque se genera menos actividad económica ahí. Entonces, aquí hay gente que está diciendo todo lo que ha ocurrido de los lockdowns estos del COVID, todos los encierros nuevos, que no se entienden. Uno no es médico tampoco, pero bueno, ya no se muere nadie del COVID, ¿no? Supongo. O se mueren 4 gatos, como con la gripe normal. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacen esto ahora? Entonces hay un análisis económico y uno político. El político es que lo que quieren hacer es matar ese modelo. Entonces, eso de que haya descentralización administrativa en un partido comunista, ¿qué es esto? Descentralización en un partido comunista, si aquí manda el del centro. Entonces, este modelo medio extraño chino, parece que las autoridades centrales están diciendo, se acabó. Se acabó, y una de las formas de castigar a las autoridades locales es cataclac. Te pongo un encierro que te machaco. Ese es el análisis político, que puede ser perfecto. No sé si esto es cierto o no, pero A bueno, ver, el es algo sanitario no cuadra, está clarísimo. No cuadra, claro. Entonces, evidentemente. ¿por qué lo están haciendo? Y la otra, que es también un poco, uno no sabe exactamente cuál es la real, ¿no? Claro. La otra es un análisis económico, que es el de todo lo que hemos contado antes de la burbuja está explotando. Y nos está explotando en las manos. Pero nosotros controlamos esto férreamente y tenemos que dar la sensación de que lo controlamos, ¿verdad? Entonces, si esto va a implosionar, que implosione por otra cosa.
Entonces decimos que es hacemos encierros en las principales ciudades y decimos que es por los encierros. La economía china, evidentemente, no sabemos exactamente por qué ha ocurrido. Lo que sabemos es que se está desinflando a niveles aceleradísimos. Los únicos PMI, los PMI, no sé, supongo que, evidentemente vosotros sabéis qué es, pero un PMI básicamente es un indicador muy adelantado de actividad económica. Básicamente le preguntas a los gestores de compras de empresas si has hecho más compras o menos compras que el mes pasado, o que la semana pasada, o lo que sea. Entonces, si más del 50% te dice que han hecho más compras, los gestores de compras de las empresas, compra de materia prima para producir o lo que sea, eso es un indicador expansivo de la economía. Y si menos del 50% te dicen que han hecho más compras que antes y han hecho menos, pues es un indicador recesivo de la economía. La economía china es la única gran economía del mundo que ahora mismo está claramente en estos indicadores en recesión. ¿Pero por qué está en recesión? Todo el mundo, evidentemente, te va a decir, hombre, pues porque han cerrado la economía otra vez, claro, ¿no? Desabastecimiento. Desabastecimiento, pero ¿por qué? Porque han hecho la política COVID. Bueno, pues será por eso. Pero, ¿y si no es por eso y eso simplemente es una cortina de humo, ¿no? Entonces eso es una cortina de humo porque se está cayendo todo el castillo de naipes de la actividad inmobiliaria. ¿Y todo esto a nosotros cómo nos afecta? Es decir, hay gente China que ha comprado deuda española, ¿no? Claro, hay gente que dice, bueno, a ver, deuda española la tiene todo el BCE, yo creo ya, pero vamos, no sé si en China seguro que también hay algo. Pero hay gente que dice, esto evidentemente va a generar o puede generar una recesión a nivel mundial muy importante, pero también hay muchas personas que están diciendo, bueno, si China colapsa, puede haber una vuelta a Europa de muchas de las fábricas, de los procesos productivos que se habían ido allí, volvemos a hacer las cosas, no solo a hacer las cosas aquí, sino a olvidarnos un poco de esos mercados que a lo mejor tampoco estábamos sacando allí nada demasiado en claro. Bueno, puede ser una oportunidad para el resto de las economías avanzadas. ¿Tú qué crees? Bueno, si lo que vamos es a un mundo geoestratégicamente de bloques, eso desde luego económicamente es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Bueno, pues porque la idea es que cuanto más te dividas el trabajo, más especialización puede haber, y cuanta más especialización hay, usualmente mejores rendimientos económicos hay, mejor productividad. Entonces es mucho mejor un mundo interconectado. Luego es verdad que también hay problemas de si sacarle el último céntimo a una cadena logística merece la pena en términos de riesgo o no. Esto aprendimos en 2020 que puede ser complicado y que a lo mejor diversificar un poco la cadena logística tiene sentido que se pague un pelín más porque en el momento de crisis que te cierran o que te cortan el gas o cosas de estas, pues es una buena idea Claro. tener un backup, ¿verdad? Es una buena Eso idea es. tener un plan B. Pero eso es una cosa, y otra cosa es decir, cerramos el mercado a China. Y nosotros vamos a producir los juguetes o los coches o lo que sea. Igual China cada vez produce menos manufacturas. Se está yendo toda un poco más en la región también, pero se está yendo a India, a Vietnam, a Camboya. O sea, toda esa parte, temas, por ejemplo, de textiles, se está yendo a otros lados. En América, no necesariamente en Norteamérica, pero del Río Grande para abajo, de México para abajo, todo el mundo está viendo esto como una oportunidad increíble. Porque están diciendo, esa diversificación no va a tocar a nosotros, no somos tan productivos como el sudeste asiático, pero somos más estables para la región. Esto es algo Más que se está cerca. poniendo de moda en España, ¿verdad? La hispanidad, Sí. somos primos hermanos, entonces van a diversificar con nosotros. Entonces hay un montón de gente intentando buscar inversiones por todos lados. Vamos, en el país donde yo vivo, en Guatemala, no lo están consiguiendo, pero vamos, que lo intentan. Pero podrían elegir otros gobiernos también. Quiero decir que es que justo si necesitan, es verdad que podría ser una oportunidad para todo Hispanoamérica, pero claro, es que si ves el gobierno de Chile, ves el gobierno de México, Claro, sí. efectivamente podría ser la próxima década o década ahí, las próximas 2 décadas podrían ser excepcionales o podría ser una oportunidad excepcional, Claro. pero a mí me da la sensación de que buena parte de Hispanoamérica lo va a ver pasar otra vez porque Se les está políticamente cayendo el modelo, a los sitios que Exactamente. funcionan se les está cayendo el modelo. La joya de la corona era Perú, la joya de la corona era, mira, nunca mejor dicho, porque también lo era en el pasado, la joya de la corona Perú. Es verdad. Chile. No, Fíjate. Chile es un sitio donde hemos puesto de ejemplo los liberales clásicos durante ya pues décadas. Que eso funciona. Los países hispanos sabemos ser ricos. Incluso si no estamos dentro de Europa. Pues podemos ser, puede ocurrir, pero se lo han cargado pues Claro, yo no hablamos ni de Argentina ni Venezuela, eso ya lo bueno, damos eso ya por... están en otra liga. Para otro. Pero lo que pasa es que se están cayendo los que funcionan. Esos no funcionan ya hace 50 años. Bueno, 30 en el caso de Venezuela y un poquito más en el caso de Argentina. Pero sí, quizá no va a funcionar eso porque pues se les está cayendo el modelo. México daba más miedo del que al final ha dado. O sea, es un desastre el presidente y todo lo que tú quieras, pero tampoco es como en Perú, ¿no? Un castillo que está ahí diciendo que va
Qué personaje Castillo, Qué personaje. Entonces, bueno, ¿cómo está China? Pues está cayendo al final su economía muchísimo, indicadores adelantados dan mucho miedo, los PMIs que estaba hablando antes, los índices de gestión de compras están en el suelo, el crédito ha empezado a caer, no a caer, pero sí a desacelerarse mucho, lo cual también da bastante miedo, y se están quejando de falta de demanda, es algo que siempre pasa en las recesiones. Están diciendo los bancos, es que no tenemos demanda de crédito. Claro, pero ¿por qué leches no hay demanda de crédito? Y la clave aquí es que alguien que está perdiendo dinero no incrementa capacidades productivas y de hecho hace todo lo contrario. La demanda de crédito usualmente, excepto esta última recesión, cae en recesiones muchísimo, porque estás adelantando que no vas a tener demanda. Si no tienes demanda no necesitas ni ampliar producción, ni siquiera incrementar activos circulantes, es decir, nueva mercadería para producir más. Entonces, todo eso crédito, tanto ya sea el crédito circulante como el crédito fijo, el crédito a más largo plazo del mercado de capitales, se cae. Y se cae por un tema de demanda. Entonces, curiosamente en China lo que están haciendo es todo lo contrario de lo que está haciendo ahora Estados Unidos, o el mundo entero. El mundo entero está subiendo tipos para luchar contra esta mega inflación que tenemos ya, no hiper, pero sí una inflación ya bastante importante en todas partes del mundo, y ahí están haciendo lo contrario. El tipo de interés sigue bajo, y lo que están haciendo son medidas un poco diferentes de dar más liquidez a los bancos, que es justo lo contrario de del paso que está tomando el resto de Occidente. Ellos están tomando medidas de laxitud financiera. ¿Por qué? Porque están posiblemente en mitad de una recesión o una recesión que puede aparecer en los próximos meses. Pues sí, realmente esto da mucho miedo. Bueno, Daniel, en el próximo viaje que hagas de Guatemala a Madrid te vienes a hablar más de China, porque seguro que tendrás más noticias, pero no queríamos dejarte escapar sin comentar uno de tus últimos titulares en Libertad Digital, el suicidio económico de la agricultura orgánica, el caso de Sri Lanka. Sí, ¿le llamé suicidio económico o ecológico? Ah, vale, sí, es verdad, tienes razón tú. Pues puse mal. Bueno, pues las dos cosas. Pues ahora mismo lo cambiamos. Económico y ecológico. Pero Eso son las es. dos cosas, Este último apunte, estábamos hablando de la inflación, ahora nos salimos un poquito de China, pero nos quedamos en Asia por cómo está afectando la inflación a, sobre todo, las cuestiones, sector de la alimentación agrícola, y en este caso no solo la inflación, que va a generar distorsiones y puede generar disturbios y problemas sociopolíticos muy importantes, sino el primer país que se mete en un lío por seguir las consignas de los países ricos respecto de la agricultura orgánica, ecológica. Mira, hay algo que si yo no aguanto a alguien es cuando van gente por parte de España, de la ONU, de la FAO, a decirle en Guatemala a la gente que vaya a cultivar con agricultura ecológica. Porque aquí en España, por fortuna, casi no lo hacemos. Y lo hacemos ahí, pues entendemos que es algo para ricos. Y les condenamos a los demás. Pero condenamos a los demás. A la gente que no le hacemos caso aquí, por fortuna, que tenemos un sector agrícola bastante, bueno, en Europa, el de España bastante potente y bastante bien, muy productivo. Pues resulta que cuando nosotros mandamos a nuestra gente al tercer mundo, les decimos que hagan estas barbaridades ecológicas. ¿Qué es la agricultura ecológica? Básicamente dos cosas. No vas a utilizar fertilizantes. Puedes utilizar fertilizantes naturales, no fertilizantes artificiales. Y no vas a utilizar tampoco pesticidas. O si utilizas pesticidas, tienen que ser naturales. Ahora bien, hay un montón de estudios y cosas así que te dicen: si tú haces esto, la producción agrícola se te va a caer al suelo. O sea, fácil, depende del tipo de cultivo. En algunos cultivos a lo mejor no cae mucho, pero los cultivos de cereales, que es lo que importa aquí, que es lo que alimenta al mundo, esos se te van a caer al suelo. Parece, la investigación, Qué sorpresa, o sea, qué sorpresa, sí. La tecnología y la química que han disparado la producción en los últimos 200 Pero años, la producción si... de alimentos a niveles que nunca hubieran imaginado nuestros abuelos, y que han conseguido que el cultivo por hectárea se dispare de forma increíble. Funciona. Y si no aplicas tecnología y química, tienes Pero a ver, un si los problema. fertilizantes naturales también llevan un proceso químico. Eso es lo que yo nunca he entendido. ¿Por qué esa Eso también diferencia es entre el química. fertilizante natural, que tiene el componente que sea, carbono, Química buena y química mala. Potasio, nitrógeno, lo que te... Entonces, si sale de una vaca está bien utilizarlo, pero si lo haces en un laboratorio está mal, pero es el mismo componente. Bueno, y... Sabe Dios. Según parece, si mezclas los dos, tienes resultados muy buenos.
sí mezclas los dos. Parece eso es lo que dice la investigación pues académica, pero ya sabes que la investigación académica en estos temas también está muy influenciada por factores políticos. Entonces, sabido. Pero bueno, nadie te dice que quites completamente el fertilizante químico, que eso es una barbaridad. De hecho, da igual donde cojas, más fertilizante químico puede erosionar el suelo a largo plazo lo que te da a ti la gana, si no tienes cuidado y si metes de más. Pero desde luego, cada vez que metes más fertilizante químico, la producción incrementa. Es verdad que incrementa, como en cualquier factor económico, incrementa un ritmo decreciente. Es decir, el primer kilo que metes de fertilizante químico, pues tiene un rendimiento muy alto. El siguiente menos, el siguiente menos, el siguiente menos, pero positivo siempre. Esto es un poco la idea. Bueno, pues resulta que influenciados por pues esta ola quizá de posmodernismo, pues en el 2019 llega al poder unos tipos, bueno, llega al poder un tipo que se llama Rajapaksa, que pone a una sociedad civil que se llaman tecnócratas espirituales. ¿Sabe Dios qué quiere decir un tecnócrata espiritual? Un no tecnócrata, sé, pero es guay, ¿eh? Es guay, pero bueno, es que los espirituales están centrados en cosas del otro mundo y los tecnócratas en cosas de este mundo. Entonces, bueno, tienen ahí un dualismo bien extraño. Bueno, en cualquier cosa, sea lo que signifique eso de tecnócrata espiritual, estos tíos son ecologistas. Y son ecologistas con un tono academicista. Yo por eso no quería que con me la presentaras verdad como doctor, porque los académicos somos mala gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, bueno, no va a pasar nada. Tenemos estudios hechos por vete tú a saber por quién, que nos dice que si nosotros implementamos la agricultura orgánica, el rendimiento va a ser muy similar. Pero tenían un plan de hacerlo en 10 años. Tenían un plan de en los próximos 10 años vamos a tener una transición ecológica en Sri Lanka. ¿Qué pasa en Sri Lanka? En Sri Lanka pasa dos graves problemas. El primero, tienen una serie de atentados en 2019, si no estoy mal, que uno de sus principales fuentes de generación de divisas, de generación de ingreso de dólares, era el turismo. Y el turismo se les empieza a caer un montón. Y claro, pues luego llega la pandemia, 2020, y el turismo está en cero, casi. Entonces Sri Lanka lo pasa muy mal en ese aspecto. Luego Sri Lanka, curiosamente, pasó de subvencionar los fertilizantes y probablemente sobreutilizarlos porque se subvencionan, pasó de subvencionarlos a cortarlos del todo. En cosa de meses. Cosa de un mes. Dijeron, te vamos a regalar el fertilizante, te lo vamos a prohibir. Prohibir era la palabra. Prohibieron traer fertilizante que no fuera orgánico, ¿se entiende? Fertilizante artificial. Entonces, un montón de gente más seria ya empezó a decir, bueno, que esto es de verdad, lo van a hacer. Porque pues uno piensa, bueno, ¿hasta dónde llega la estupidez del político? Pues hasta que a lo mejor se van a morir de hambre. Bueno, pues no, pues llega también para el hambre. Entonces, prohibieron eso y empezaron a decir... gente también, por cierto, gente de USAID y gente también en Estados Unidos empezaron a decir, vais a pasar hambre. O sea, se te puede caer, el cultivo de arroz se te puede caer hasta un 50%. Efectivamente, se les ha caído casi un 50%. El del té, que es un cultivo más... El del té no se cae tan rápido porque tú no plantas té y lo recoges en 6 meses. Tú plantas té y lo recoges en 3 años. Pero incluso ese se les ha caído un montón también. Porque resulta que la planta no crece tanto publicaste, ni tan bien. Sí. El arroz, el maíz, la patata, la caña de azúcar, los vegetales... Se les ha caído todo. A los pobres. Y además en un momento donde no tienen dólares. Se les han acabado las reservas de divisas. Los pobres, pobres, efectivamente. De hecho, Sri Lanka era una de las economías, pues eso, como Vietnam, como Camboya, era una de las economías estrella de la región. Era una de las economías que estaba creciendo mucho. Y de hecho habían celebrado mucho en 2018, creo que fue en 2019, su inclusión dentro de los países. No sé si sabéis, esto lo hace, me parece que es el Banco Mundial, te mete dentro de categorías de países, ingreso bajo, ingreso mediano bajo, ingreso medio, ingreso alto y todas esas cosas. Bueno, pues a ellos les acaban de incluir en ingresos medio alto y estaban muy contentos, que ya somos del club de los ricos. Y llegaron los tecnócratas espirituales. Y se lo cargaron todo. Y lo que tienen ahora son disturbios gravísimos porque pues empieza a haber hambre en el país y han pedido ayuda, ya han impagado la deuda, o sea, ya han declarado un default y han pedido ayuda a China. Y les han dicho a China que tienen deuda con China, por cierto. Deuda esta rara que hace China, que te financia la construcción de un puerto y te dice que luego le pagues en materia prima. O sea, no le vas a pagar en dólares, le vas a pagar en materia prima. Si tienes, lo que sea que tengas. ¿Este es petróleo? Pues petróleo. Es decir, hipotecas tu materia prima, no hipotecas tus ingresos fiscales. Entonces, ya han dicho que no le van a pagar a China, o que no le pueden pagar ahora. Y le han pedido ayuda a China para que les mande arroz, porque la principal, bueno, pasa en toda la región, ¿no? Si nuestro es trigo, nuestra principal forma de cereal, el suyo es el arroz.
Pero esto es, al final, que ya tenemos que terminar, yo diría que la conclusión de la suma de China y Sri Lanka, la frase que decía antes Daniel, se han hecho viejos antes que ricos. En general, estamos forzando a los países del tercer mundo a que, antes de que se hagan ricos realmente, como se hizo Europa, aprovechando tecnología, aprovechando también la química, aprovechando el capitalismo, las ventajas de la globalización, les estamos haciendo que tomen medidas que aquí son absurdas, pero que por lo menos, bueno, aquí lo que hacen es que te ralentizan el crecimiento, pero allí te matan de hambre. Les pasa a China, les pasa a Sri Lanka, están tomando medidas que ellos no se pueden permitir, nosotros simplemente lo que hacen es ralentizar nuestro crecimiento. Pues Daniel Fernández, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ya La te verdad veo que que me lo he tampoco te pasado muy importa bien. quedarte sin amigos como a nosotros, así que encantados. Pues yo, ya sabéis, siempre que esté por aquí, encantado de venir. Con A ver vosotros. si animo a Domingo, coge un avión y hacemos el programa en Guatemala. No lo veo. Bueno, bienvenidos sois, por supuesto. Tú te puedes ir y yo me quedo aquí, sin problema. Lo dicho, gracias Daniel. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Dejadme el like si os ha gustado, dejadme comentarios si no estáis de acuerdo con algo y lo charlamos en el chat. Y si queréis ver contenido similar a este, suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.